la historia. Célebre por ser el autor del dicho, los filósofos creen que las leyes religiosas son artes políticas necesarias, Averroes nace en el 1126 y muere en el 1198. Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushden, conocido en Europa como Averroes, nació en Córdoba, entonces parte de la España islámica. Pertenece a una familia de distinguidos juristas y se formó en Derecho, Ciencias y Filosofía. Su amistad con otro médico y filósofo, Ibn Tufail, le llevó a ser presentado al califa Abu Yaqub Yusuf, quien nombró a Averroes juez principal y más tarde médico de la corte. Abu Yaqub también compartía el interés de Averroes por Aristóteles y le encargó que escribiera una serie de paráfrasis de todas las obras de Aristóteles destinadas a los no especialistas como él. A pesar de las opiniones cada vez más liberales de los almohades, la opinión pública desaprobaba la filosofía poco ortodoxa de Averroes y la presión pública condujo a la prohibición de sus libros y a su exilio personal en 1195. Recuperado 2 años más tarde, Averroes regresó a Córdoba pero murió al año siguiente. En contexto. En la década de 1090, Abu Hamid al-Ghazali ataca a los filósofos aristotélicos islámicos. En 1120, Ibn Baya o Abenpase establece la filosofía aristotélica en la España islámica. El pensador. Averroes ejercía la abogacía. Era un qadi o un juez islámico que trabajó bajo los almohades, uno de los regímenes islámicos más estrictos de la Edad Media. Sin embargo, pasaba las noches escribiendo comentarios sobre la obra de un antiguo filósofo pagano, Aristóteles, y uno de los ávidos lectores de Averroes no era otro que el gobernante almohade Abu Yaqub Yusuf. Averroes concilia religión y filosofía mediante una teoría jerárquica de la sociedad. Piensa que solo la élite culta es capaz de pensar filosóficamente y que todos los demás deben aceptar las enseñanzas del Corán literalmente. Siempre que el razonamiento demuestre que el significado literal del Corán es falso, Averroes dice que el texto debe ser interpretado, es decir, que debe ignorarse el significado obvio de las palabras y aceptar en su lugar la teoría científica demostrada por la filosofía aristotélica. Averroes está dispuesto a sacrificar algunas doctrinas islámicas muy extendidas para mantener la compatibilidad entre filosofía y religión. Por ejemplo, casi todos los musulmanes creen que el universo tiene un principio, pero Averroes está de acuerdo con Aristóteles en que siempre ha existido y afirma que no hay nada en el Corán que contradiga esta opinión. Sin embargo, la resurrección de la muerte, un principio básico del Islam, es más difícil de incluir en un universo aristotélico. Averroes acepta que debemos creer en la inmortalidad personal y que cualquiera que lo niegue es un hereje que debe ser ejecutado, pero adopta una postura diferente a la de sus predecesores al afirmar que el tratado de Aristóteles sobre el alma no afirma que los seres humanos individuales tengan almas inmortales. Según la interpretación de Averroes, Aristóteles afirma que la humanidad es inmortal solo a través de un intelecto compartido. Averroes parece estar diciendo que hay verdades descubribles por los humanos que son válidas para siempre, pero que nosotros como individuos pereceremos cuando nuestros cuerpos mueran. La defensa de la filosofía aristotélica por parte de Averroes fue rechazada por sus compatriotas musulmanes, pero sus obras, traducidas al hebreo y al latín, tuvieron una enorme influencia en los siglos XIII y XIV. Los eruditos que apoyaban las opiniones de Aristóteles y Averroes se conocieron como averroístas, y entre ellos había eruditos judíos como Moisés de Narbona, Boecio de Dacia y Siger de Brabante. Los averroístas latinos aceptaban a Aristóteles tal como lo interpretaba Averroes como la verdad según la razón, a pesar de afirmar también un conjunto aparentemente contradictorio de verdades cristianas.
Se les ha descrito como defensores de una teoría de la doble verdad, pero su opinión es más bien que la verdad es relativa al contexto de la investigación. El legado. En 1270, Tomás de Aquino critica a los averroístas por aceptar verdades contradictorias del cristianismo y de la filosofía aristotélica. En la década de 1340, Moisés de Narbona publica comentarios sobre la obra de Averroes. En 1852, el filósofo francés Ernest Renan publica un estudio sobre Averroes, a partir del cual se convierte en una importante influencia para el pensamiento político islámico moderno. Dato curioso. Averroes no cree que el Corán proporcione un relato completamente exacto del universo si se le lee de manera literal, sino que dice que es una aproximación poética a la verdad y esto es lo máximo que puede captar una persona inculta. Sin embargo, Averroes cree que las personas cultas tienen la obligación religiosa de utilizar el razonamiento filosófico. El pensamiento de Averroes, que se ubica en la filosofía de la religión desde el enfoque conocido como árabe aristotélico, puede resumirse como filosofía y religión no son incompatibles. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué pensarías que la religión y la filosofía pueden ser compatibles? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.